Aquí iniciamos. Bienvenidos a Exploradores Espaciales, espacio del Observatorio Astronómico de la ciudad de San Cristóbal, donde te llevaremos a explorar lo que está más allá de nuestros ojos, conociendo y aprendiendo sobre la complejidad y grandiosidad del universo, los cuerpos celestes, las estrellas, los planetas y más. Locución: Leonela Barreto. Puesta en el aire: Germando Bantón y Leonardo Tardivo. Producción general: Sergio Capovilla y Lidia Martínez. Exploradores espaciales. Ponete cómodo, ajustá tu cinturón, que estamos listos para despegar. 5, 4, 3, 2, 1. Un día como hoy. Descubre los eventos y las efemérides más importantes que ocurrieron tal día como hoy y la semana. Escuchemos juntos las efemérides científicas de la semana. Escuchando Pink Floyd del film More, recordamos las efemérides de la semana. Un 29 de junio de 1969 comenzaba a sonar la banda sonora de este film. Pero un 29 de junio, a lo largo de la historia, pasaron muchas más cosas que hoy, juntos, vamos a comenzar a recorrer. Una vez más, Mariana Fabre, a quien les habla, agradece la invitación de Leonela y de todo el equipo del programa a compartir este ratito por Radio Científica Comunitaria para recordar los eventos que marcaron historia. Esta fecha está ligada a diferentes momentos en la historia argentina. Por ejemplo, desde el ascenso de María Estela Martínez de Perón a la presidencia, o paradójicamente, años después, la profanación de la tumba de Perón. También acontecimientos alejados de la política, pero inmensamente satisfactorios del ser nacional, como fue el triunfo de la selección argentina de fútbol en aquel Mundial de México 86, con Diego Armando Maradona como capitán, coronándonos campeones del mundo por segunda vez y usando el plural porque realmente la emoción de aquel mundial nos hizo sentir a todos que éramos parte de esa épica y de esa venganza simbólica en un campo de juego donde Argentina se intentó posicionar de una manera distinta. Y justamente hablando de posicionar las cosas de manera distinta, recordemos que la UNESCO desde 2005 declaró a la isla Gran Canaria como reserva de biosfera. Y empezamos aquí ya a adentrarnos en las cuestiones que están vinculadas con nuestro planeta Tierra, con el campo del conocimiento científico, y justamente nos vamos a ir a cuestiones fundamentales, a cuestiones que tienen que ver con grandes momentos significativos en el avance del conocimiento científico. Les cuento, vamos a hablar de Angelo Secchi, quien
es parte de esa gran corriente tan interesante que particularmente a mí me interesa investigar sobre el tema de los jesuitas y su relación con el conocimiento de los fenómenos del cielo, de los fenómenos celestes y puntualmente de las investigaciones vinculadas a lo solar, a la física solar. Angelo Secchi marcó no solamente a la astrofísica italiana, al desarrollo de la ciencia en Italia, sino que realmente lo hizo a nivel y a dimensión internacional. Hablando también justamente de dimensiones internacionales, recordaremos hoy a Enrique Loedel Palumbo, un científico que trascendió a una orilla y otra del Río de la Plata y marcó con particular intensidad el ritmo del mundo científico y de los debates que se suscitaban entre las décadas del 30 y del 40 por aquí, por el Río de la Plata. Con los ecos de Pink Floyd nos vamos adentrando en las efemérides de la semana. Comenzamos aquí a desarrollar una de las efemérides de esta semana y les voy a contar un poco cuál es mi tema de investigación. Últimamente vengo indagando acerca de la relación entre la Iglesia y el conocimiento, puntualmente entre la Compañía de Jesús y el conocimiento, ya que el interés de los jesuitas por la ciencia está unido a los inicios mismos de la compañía. San Ignacio de Loyola, en sus constituciones, en la parte 4, ya trata acerca de la enseñanza de las matemáticas, y es Jerónimo Nadal, colaborador cercano de San Ignacio, quien propone en 1548 la docencia de clases de matemáticas y astronomía en el Colegio de Mesina, considerado el primer colegio jesuita. La historia natural, los fenómenos de naturaleza, incluida en los estudios de filosofía natural, conforman parte del andamiaje de contenidos de formación de los jesuitas. El inicio de los centros educativos de la compañía coincide así con el nacimiento de la ciencia moderna y la revolución científica que sucede en el seno europeo. Reconozcamos también que los jesuitas cumplen un importante rol en la circulación misma de la religión y el conocimiento, ya que como misioneros extendían el Evangelio, pero a la vez también iban nutriendo su labor cultural y científica, llevando a lugares como la India o China las matemáticas y la astronomía europea, y dando luego a conocer la geografía, la fauna y la flora del Nuevo Mundo americano y de amplios territorios africanos y asiáticos. De esta manera es que hablamos de una circulación del conocimiento, porque noticias de cultura, costumbres de tierras lejanas, la naturaleza, cuáles eran los animales, cuáles las plantas, van despertando un gran interés en Europa, un deseo, una curiosidad que motiva y ahonda el plano de lo intelectual. Por eso, la preparación matemática que tendrán los miembros de esta orden permitirán hacer observaciones astronómicas, confeccionar mapas de regiones hasta entonces totalmente desconocidas. Interesados no solo por la geografía, sino también por la climatología, detallarán fenómenos naturales como erupciones volcánicas o terremotos, estudiarán la flora, su uso medicinal, pero también comenzarán
a estudiar el Sol. Y allí Angelo Secchi tiene un rol fundamental. Un rol que luego, si nos mantenemos en el eje de considerar los aspectos de la física solar, tendrán en Argentina un desarrollo particular, cuando hacia mediados de la década del 30 del siglo XX, en el Gran Buenos Aires, en la zona de San Miguel, se inaugure el Observatorio de Física Cósmica. Sin dudas, temas muy interesantes para comenzar a ver y a entender a Angelo Secchi, un astrofísico que desde Italia comenzará a ahondar en una serie de conocimientos que lo convertirán en una pieza clave en el avance del saber de los últimos siglos. Y con este Arrivederci Roma, trasladémonos imaginariamente a Roma. A Roma, pero más precisamente al observatorio del Colegio Romano, donde los jesuitas estaban desarrollando buena parte de sus aportes fundamentales. Boscovich fue un prolífico astrónomo jesuita de origen dálmata que en el siglo XVIII fue uno de los fundadores del Observatorio de Brera de Milán y fue el primero en proponer la instalación de un telescopio sobre el techo de la iglesia de San Ignacio de Roma, templo que forma parte del complejo arquitectónico del Colegio Romano. Esa cúpula de la iglesia nunca llegó a construirse, pero la idea de Boscovich finalmente fue ideada y retomada, pero desde la Torre Calandrelli, donde se montaron los telescopios, una pequeña torre situada en la azotea del Colegio Romano, que toma su nombre de Giuseppe Calandrelli, justamente el fundador del observatorio del colegio. Ya promediando el siglo XIX, tenemos a nuestro protagonista. En 1852, el padre Angelo Secchi es uno de los astrónomos más prestigiosos del momento y sobre la cúpula de la iglesia trata de montar un telescopio que será un instrumento realmente de grandes dimensiones que lo convertirá en el precursor de la clasificación estelar. Los 4 sólidos pilares que sustentan la cúpula del proyecto original eran el soporte idóneo para una montura ecuatorial y con la ayuda económica del Papa Pío IX y del ingeniero Angelo Vescovalli se instaló una cúpula. Gracias también a otros apoyos monetarios, como la herencia obtenida por uno de los asistentes de Secchi, el padre Paolo Rosa, proveniente de la familia de los condes Rosa Antonici, hacia finales de octubre de 1854 se instaló un refractor acromático MERS de 24,4 centímetros de apertura y 433 centímetros de distancia focal, el mayor telescopio de Italia en su momento. La ingeniosa colaboración entre Secchi y el fabricante MERS, sucesor de Fraunhofer, se tradujo en una serie de innovaciones técnicas, nos cuentan los estudios, y en la fabricación de nuevos aparatos. Lo cierto es que no solamente tenemos una circunstancia de colaboración, sino también de preservación de estos instrumentos que
lamentablemente en un incendio en 1958 se destruyeron. Pero antes de eso, se lograron realmente, con los instrumentos instalados en la Torre Calandrelli, grandes avances. En la colina del Pincio, a escasos 1200 metros de distancia, se instaló una mira para ajustar el círculo meridiano Herte. Esta mira sigue actualmente en el mismo lugar, junto a la entrada de la llamada Casina Baladier, donde hay un busto del padre Secchi. Dada su formación como físico, este sacerdote planteó un enfoque multidisciplinar a su observatorio. Y así en el Colegio Romano se realizaron estudios astronómicos, principalmente de estrellas dobles, cometas y planetas, también meteorológicos y geomagnéticos. Y aunque los estudios meteorológicos eran habituales en los observatorios astronómicos con fines prácticos, por ejemplo, para correcciones de la refracción atmosférica, Secchi utilizó los datos para buscar correlaciones entre el tiempo meteorológico y las manchas solares, la frecuencia de los terremotos o las auroras boreales. Y a tal efecto, la Torre Calandrelli se mantuvo como observatorio meteorológico. Pero lo que aquí nos compete hoy resaltar es la física solar, que fue otra de las materias a las que Secchi dedicó su tiempo, dándose cuenta de la importancia de los eclipses totales para el estudio directo y espectroscópico de los fenómenos solares. Así, un 18 de julio de 1860 observó un eclipse total desde Castellón de la Plana, que inauguraría aquella célebre frecuencia posterior de los eclipses españoles. Pero volviendo al de 1860, Secchi obtuvo fotografías de la corona solar que comparó con las conseguidas por Warren de la Rue desde Ribavellosa, en Álava. Dicha comparación permitió determinar que las protuberancias solares eran reales, no eran efectos ópticos, y que la corona formaba parte de la atmósfera solar. Dichos estudios solares están recopilados en Le Soleil, probablemente el libro más importante dedicado al Sol durante todo el siglo XIX. Como otro campo destacado de Secchi están sus aportes a los estudios espectroscópicos realizados precisamente con el telescopio MERS, con el que Secchi realizó una clasificación que constituye el punto de partida de todos los estudios posteriores de análisis de espectros estelares. Sin dudas, uno de los aspectos claves en el avance de la ciencia. Cerramos así este primer bloque de las efemérides de hoy, comentando entonces que Pietro Angelo Secchi, nacido un 29 de junio de 1818 en Reggio Emilia y fallecido en Roma un 26 de febrero de 1878, fue no solo un jesuita destacado, sino el astrónomo italiano más reconocido de su época, tanto por sus descubrimientos acerca de la dinámica de la cromósfera solar, como por sus trabajos pioneros en espectrometría, a partir de lo que estableció la clasificación que es conocida como clases de Secchi, base de las distintas clasificaciones estelares que se desarrollaron posteriormente. Tengamos en cuenta entonces, cerrando ya entonces este momento, la importancia de la Compañía de Jesús en todos estos avances sobre las espículas solares, pequeños destellos de luz que se producen continuamente en la cromósfera del Sol y que será un término que luego tendrá aceptación universal y el reconocimiento científico. Este gran experto en el estudio del Sol y las manchas solares le valió el título de conde,
que realmente trata de reflejar la importancia que tuvo, más allá también de descubrir un cometa, que también lleva su nombre, el E1 Seki. Sin dudas, no solamente Buenaventura Suárez y los ecos del Observatorio de Física Cósmica de aquí del conurbano son reflejos del desarrollo de los jesuitas para la ciencia y el conocimiento. Hoy descubrimos, con la figura de Angelo Secchi, alguien que marcó sin dudas toda una etapa y abrió el camino para desarrollos cada vez más profundos en el avance científico. Y justamente continuaremos tras la pausa musical con más efemérides de la semana. Y con ritmo de tango seguimos con las efemérides de la semana, viniéndonos ya a las costas del Río de la Plata. Dejamos nuestro viaje imaginario por Roma y nos trasladamos a Montevideo, donde en 1901 nacía Enrique Loedel Palumbo. Justamente un joven que estudiaría física en la Universidad de La Plata, donde se doctoró en 1925 y luego sería el autor de libros sumamente influyentes como La enseñanza de la física y La física relativista, publicados a mediados del siglo XX, entre 1949 y 1955, así como por los denominados diagramas de Loedel. Fue también reconocido, utilizado en función de sus acercamientos y tratamientos sobre la relatividad especial. Lo que no es tan conocido de Loedel Palumbo es su beta poética. Vamos a compartir de Versos de un físico, radiotelefonía. En las chozas de remotas aldeas se colaban los genios y las hadas, como bólidos por las chimeneas o entrando por las puertas entornadas. Hoy, en cambio, penetran por la antena y se presentan en el comedor aquel que dice que una marca es buena u otro que afirma que es la de él mejor. Con la varita mágica del dial logramos que aparezca o que se esconda el genio envuelto en el sutil sendal, en el cual cada fibra es una onda. Y así, con Física y Razón Vital, Versos de un Físico, comenzamos a conocer un poquito más acerca de Loedel Palumbo, quien nació en Montevideo entonces un 29 de junio de 1901 y fallecería en la ciudad de La Plata un 31 de julio de 1962. Parte de una de las grandes polémicas que lo tiene como uno de los principales físicos de esa etapa, tenemos que tener en cuenta que justamente Loedel Palumbo debate con una hipótesis que justamente en dicha discusión lo consagrará. ¿De qué se trata? Bien, justamente vamos a indagar acerca de ello. La atmósfera progresista y liberal de Montevideo instaló en el joven Loedel Palumbo la certeza
de estudiar física en la Universidad de La Plata, donde inicialmente se ocupó del estudio de la estructura de moléculas complejas. Sus trabajos acerca de la teoría de la relatividad también lo consagrarían como parte de esa vida intelectual que en Argentina lo terminó adoptando como uno de sus hijos más directos. Y ello no hace más que, como el tango, hablarnos de la profunda interpenetración de la vida cultural a ambos lados del Río de la Plata. Lo cierto es que hablamos de una polémica, y entre 1926 y 1935, como parte de esas contribuciones locales realizadas por Enrique Loeder Palumbo, se destaca el debate entre Ramón Loyarte y justamente Loeder Palumbo, dos de los primeros físicos latinoamericanos, tratando de hallar explicación a ciertas líneas de emisión del átomo de mercurio. Loyarte conjeturó la existencia de estados cuánticos de rotación atómica, justificados por la aparición de un potencial con entidad física constante en las medidas experimentales de los potenciales de frenado. Esta hipótesis, publicada en una prestigiosa revista alemana de la época, nos cuentan los estudiosos, dio origen a otros trabajos, extrapolando la cuantificación rotatoria a los átomos de mercurio ionizado, talio y potasio. Y fue el joven físico Loeder Palumbo quien refutó, mediante un exhaustivo estudio, la propuesta de Loyarte. Una nueva forma de energía cuantificada. La polémica Loyarte-Loeder tiene en investigadores como Cecilia von Reichenbach y Leandro Andrini un tratamiento exhaustivo. Lo cierto es que aquí nos queda planteado claramente el panorama de la importancia de Loeder Palumbo. Sin dudas, una vida que comenzamos a contar en verso, pero que no tuvo nada de verso, sino realmente la certeza, la rigurosidad que lo convirtió en uno de los científicos rioplatenses más importantes del siglo XX. Sin dudas, uno de los personajes que rescataremos en próximos eventos y que, si nos siguen invitando por aquí, por la Radio Científica Comunitaria, les iremos contando los avances de dichos trabajos. Una vez más, Mariana Fabre, a quien les habla, los saluda, les agradece el haber compartido las efemérides de la semana y el haber ya culminado este viaje virtual por el tiempo, por los personajes y por lugares que hoy nos llevaron desde las misiones jesuíticas, la expansión del conocimiento y los observatorios romanos a las orillas del Río de la Plata y algunos buceos por la relatividad. Hasta el próximo programa y una vez más agradeciendo a las autoridades de la radio y a Leonela Barreto, conductora del programa, su cordial invitación. Nos quedamos escuchando más Radio Científica Comunitaria.